Todos dicen tener la iglesia verdadera. Todo pastor, todo líder religioso le dirá a usted, esta es la iglesia de Dios. Pero ¿cuántas iglesias existen en el mundo que son de Dios o que Dios ha puesto para salvar la humanidad? ¿No existirá solamente un evangelio? Y entonces, ¿por qué todas las personas dicen, mi iglesia es la verdadera? Es importante tener en cuenta cuáles son los requisitos y los fundamentos para poder entrar en el reino de los cielos. Debemos de tener en cuenta que no todas las iglesias son verdaderas. Solo, según la Biblia, solo existe una iglesia, la iglesia del Señor, la amada de Dios. También dice la paloma mía, una es la paloma mía. Quiero que observes atentamente este video y entérate en realidad cómo obtener la salvación. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la verdadera iglesia de Cristo? ¿Cómo podemos saber si pertenecemos a la iglesia que Él fundó y que Él mismo dirige? Vamos a explorar los argumentos de la Iglesia Católica, que se considera a sí misma como la única iglesia verdadera y legítima. ¿Serán estos argumentos válidos y convincentes? ¿O habrá otras evidencias que los contradigan? El primer argumento de la Iglesia Católica es la unicidad y antigüedad de su institución. Según esta iglesia, ella es la única que ha existido desde los tiempos de los apóstoles y que ha conservado la misma doctrina y tradición a lo largo de los siglos. La Iglesia Católica afirma que todas las demás iglesias cristianas son derivaciones o sectas que se han separado de ella por diversos motivos y que por lo tanto no tienen la plenitud de la verdad ni la autoridad divina. ¿Pero qué dice la Biblia al respecto? ¿Es cierto que la Iglesia Católica es la única que ha permanecido fiel a la enseñanza de los apóstoles? Veamos lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anátema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anátema. La palabra anátema significa, según el diccionario de la lengua española, excomunión, maldición o persona o cosa anatematizada. Su origen es griego y significa ofrenda a los dioses o maldito, apartado. En el contexto religioso se refiere a la condena o rechazo de alguien o algo que se considera impuro, herético o inaceptable según ciertas normas o creencias. Aquí vemos que el apóstol Pablo advierte a los cristianos de Galacia que no se dejen engañar por falsos maestros que les enseñan otro evangelio diferente del que él les había predicado. Pablo dice que ni siquiera un ángel del cielo tiene autoridad para cambiar el mensaje de Cristo, y que el que lo haga sea maldito. Esto nos muestra que desde los primeros tiempos de la Iglesia hubo intentos de corromper y alterar el Evangelio de Cristo, y que los apóstoles tuvieron que defender la pureza y la integridad de la fe cristiana. Por lo tanto, no basta con afirmar que una iglesia es la más antigua o la más grande, sino que hay que examinar si su doctrina está de acuerdo con el Evangelio de Cristo, tal como lo enseñaron los apóstoles. Aquí viene una parte muy importante del video, así que presta mucha atención a lo siguiente. El segundo argumento de la Iglesia Católica es la sucesión apostólica, especialmente a través de Pedro como primer papa. Según esta iglesia, Jesús le dio a Pedro la primacía sobre los demás apóstoles y le confió las llaves del reino de los cielos, lo que significa que le dio el poder de gobernar y de enseñar a la iglesia. La Iglesia Católica sostiene que este poder se ha transmitido de generación en generación, a través de los obispos de Roma, que son los sucesores de Pedro, y que por lo tanto tienen la autoridad suprema e infalible sobre toda la iglesia. Jesús elogia a Pedro por su confesión de fe, y le dice que sobre esta roca edificará su iglesia. Pero, ¿a qué se refiere Jesús con la roca? ¿Es Pedro la roca o es la confesión de Pedro la roca? La Iglesia Católica interpreta que Jesús se refiere a Pedro, y que por lo tanto le da el fundamento y el liderazgo de la iglesia. Sin embargo, hay otras interpretaciones posibles que se basan en el contexto bíblico y en el uso de las palabras. Por ejemplo,
Algunos dicen que Jesús se refiere a sí mismo como la roca y que Pedro es solo una piedra que forma parte de la edificación. Otros dicen que Jesús se refiere a la revelación del Padre como la roca y que Pedro es el primer testigo de esa revelación. Otros dicen que Jesús se refiere a la doctrina de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, como la roca, y que Pedro es el portavoz de esa doctrina. Lo que está claro es que Jesús no le da a Pedro ningún título especial, como Papa, Obispo de Roma o Vicario de Cristo. Tampoco le da ningún poder exclusivo, como el de atar y desatar, o el de perdonar pecados. Estos poderes se los da también a los demás apóstoles, como vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 18 al 20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí vemos que Jesús les da a los apóstoles el poder de atar y desatar, que significa el poder de establecer normas y disciplinas para la Iglesia y de declarar lo que es lícito e ilícito según la voluntad de Dios. Pero este poder no es absoluto ni infalible, sino que está sujeto a la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo. Además, Jesús les promete que Él estará con ellos siempre, lo que significa que Él es el verdadero cabeza y Señor de la Iglesia y que no necesita de ningún representante humano para gobernarla. Esto te lo contaré más adelante, pero antes quiero que sepas que hay más evidencias bíblicas que contradicen la idea de que Pedro fue el primer papa y el fundador de la Iglesia Católica.